Bueno, ok, ahora sí. Bueno, dentro de un segundo vamos a dar inicio. Me está poniendo 3, 2, 1. Ahí está. Está transmitiendo en vivo. Ok. Bueno. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Estoy con dos cámaras, estoy con el celular transmitiendo para el Facebook de Usar Rosario y estoy con el teléfono transmitiendo para el Instagram de Ensayo de Mamá. Así que voy a estar mirando doble, pero bueno, lo importante es que puedan más o menos escuchar un poquito y está buenísimo que vayan comentando, que vayan diciendo, bueno, cómo lo vienen viviendo ustedes a este tema, si tienen hijos en casa, adolescentes, infantes o ustedes mismos son estudiantes de algún nivel académico, a ver cómo venimos viviendo esta cuestión en cuarentena. Bien, lo primero que voy a decir, que no es nada nuevo, ¿sí? Es lo que ya venimos viendo siempre, es que esto es una situación completamente inédita, ¿ok? Eh, Se habla mucho de aprendizaje a distancia y se lo suele denominar aprendizaje virtual. A mí el término aprendizaje virtual no es algo que me guste demasiado, porque en realidad el aprendizaje nunca es virtual, el aprendizaje es real o no es real, ¿ok? El aprendizaje se da o no se da. Entonces, los medios pueden ser muchísimos, ¿sí? Por eso puede ser a distancia, puede ser que yo esté cara a cara con la persona, puede ser que yo esté a través de alguno de los dispositivos como los que estamos ahora, pero el aprendizaje virtual no me gusta, porque si es virtual, entonces no se termina de asentar. Y otra cosa que quiero decir antes de empezar es que, bueno, nadie por ahora puede teorizar mucho sobre este tipo de cuestiones, porque, bueno, una cosa es hacer un curso a distancia, un curso online, alguna materia de la escuela, de la facultad, algún trabajo a distancia, como siguiendo con la vida que teníamos siempre. Esto no es aprendizaje a distancia, esto es aprendizaje en tiempos de pandemia. Y esto es algo totalmente nuevo. Si yo decido hacer un curso a distancia, si yo decido hacer una materia online o dejarle a los chicos algunas cuestiones, ¿sí? Como en muchas escuelas que ya tienen campus, plataformas virtuales funcionando, universidades que tienen plataformas virtuales y campus funcionando, hace bastante ya, me van a decir, bueno, pero esto para nosotros no es nuevo. Puede ser, pero lo que sí es nuevo es que ahora estamos 24 horas en casa con el resto de la familia en casa, ¿sí? El aprendizaje a distancia es un aprendizaje destinado a una persona que hace algún tipo de trabajo online, pero después muchas veces tiene una instancia de encuentro y otras veces no la tiene, pero sí sigue con su vida cotidiana. Si se levanta, va a la escuela, va a trabajar, vuelve, interactúa con otros, hace deportes, realiza actividades de su vida cotidiana y además se conecta en ciertos momentos a la computadora o al celular o al dispositivo que más le guste, la tablet, para realizar este curso, esta materia, este trabajito. En este momento esto no es así, ¿sí? Acá tenemos que hacer una distinción, por más que hayamos estado acostumbrados, parecía algo común, parecía algo normal, esta es una situación totalmente inédita y nueva, tanto para los adultos como para los niños. Así que esto es un aprendizaje distinto, es un aprendizaje en tiempos de pandemia, no es un aprendizaje a distancia en condiciones normales, ¿ok? Dicho esto, tenemos que entender entonces, ¿sí? Yo esta charla, que bueno, no agradecí como corresponde al principio, es una charla que me invita el Club USAR, la institución a la que orgullosamente pertenezco hace muchísimos años, creo que desde mis 2 o 3 años, me invitan a dar esta charla a raíz de consultas o de ¿cómo puedo decir? ¿Sí? Llegadas, intercambios, mensajes de muchos padres que dicen, bueno, ¿cómo hago? Vos que sos psicopedagoga, no sabés lo que estoy viviendo, estoy con mi hijo que no se puede sentar, yo que estoy muy angustiada, no sé cómo hacer, él no sabe cómo hacer, peleamos, se dan situaciones complicadas en la casa, por favor, ayuda, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, bueno, a partir de eso, ¿sí? Tanto a mí como los padres entre sí, como las personas que están a cargo de esta
ciclo de charlas del Club Usar, a los que hoy damos comienzo, que si Dios quiere van a ser todos los domingos. De este tipo de interrogantes y de este tipo de dudas surge esta charla. Lo que quiero decir en un comienzo es que no hay acá nadie que pueda teorizar bastante por lo que acabo de decir, por ser una situación inédita y una situación nueva. Hay mucho dicho sobre aprendizaje a distancia, hay mucho dicho sobre plataformas digitales, hay muy poco dicho y escrito sobre tema pandemia. Si esto es nuevo y es inédito, así que no hay una solución única y ni una solución mágica. Sí hay ciertas cosas que tenemos que pensar al momento de sentarnos, al momento de tratar de resolver alguna consigna eh, eh, a, en esta situación, ¿sí? Muy bien, bueno. Otra cosa, así que bueno, agradezco al club y agradezco a los que me están viendo también en Instagram, a los seguidores de esta cuenta, que la hago con mucho amor, por confiar, por dedicar 5 minutos para escuchar un poco lo que tengo para decir, y les pido, los invito a generar intercambio, a decir sus interrogantes, también avisarme si se escucha bien, si se escucha mal, si se entiende, si no se entiende, así hacemos algo más ameno e intercambio. Entonces, como respuestas mágicas no hay, ni hay una sola forma de hacer las cosas, ni hay un solo tipo de personas, ni un solo tipo de familias, lo que vamos a encontrar acá no es eso, sino que un poco de pensar, de reflexionar en conjunto, de cómo sobrellevar esto, ¿sí? Lo primero que tenemos que pensar no solamente en términos de aprendizaje, sino en términos generales, en esta pandemia en particular y en realidad en el resto de la vida en general, es que no hay, digamos, no tenemos manera de controlarlo todo. Hay un montón de cosas que se nos escapan y un montón de cosas que no podemos controlar y un montón de cosas que están fuera de nuestro alcance. Y la angustia y, digamos, bueno, sí, justamente la angustia de la pandemia, sumada a la angustia del encierro, si a eso también le sumamos la angustia por el aprendizaje que se da y que no se da, vamos a estar un poco complicados. A ver qué pasó en el Instagram. Bueno, continuamos y se vuelve a conectar mejor. Entonces, ahí está, ahí volvimos. Lo primero que vengo a decir acá entonces es, hay que tratar de sostener todo esto con el mayor sentimiento de calma y la mayor serenidad posible, ¿ok? Hay muchas cosas nuevas para todos y por más que los chicos a veces no expresen y los adultos tampoco a veces no expresemos, todo esto genera un sentimiento de angustia e incertidumbre que es complicado para todos de sobrellevar. Y no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero sí siempre poner en perspectiva y ponerse a pensar entonces, antes de angustiarse, bueno, ¿qué es realmente lo que se está pidiendo acá y qué es realmente lo que va a suceder si no se realiza, si no se hace, si sí se cumple, si no se cumple? Mientras más pequeño es el niño, mientras más pequeño es la persona en edad, más le cuesta filtrar y más le cuesta sostener la atención. Hay tiempos de atención sostenida que se estudia científicamente, obviamente, que después cada niño, un padre me va a decir, pero mi hijo está mucho más, pero mi hijo está mucho menos, por supuesto, nosotros no somos una tabla, no somos una tabla de medidas, pero hay que pensar, en primer lugar, que el tiempo de atención sostenida y de concentración, es decir, ¿qué es la concentración? La capacidad que yo tengo de estar prestando atención a una cierta tarea y realizarla poniendo todos mis recursos cognitivos y mis dispositivos básicos del aprendizaje, que son atención, memoria y percepción, en esa tarea, que parece, digamos, algo innato del ser humano, pero es algo aprendido y es algo que se va adquiriendo con el tiempo y que muchas veces el periodo, digamos, que se encuentra transitando el niño, no le permite realmente concentrarse, o sea, sus recursos cognitivos no son todavía lo suficientemente, como digo, desarrollados para poder
concentrarse por más de ciertos minutos, ¿sí? Entonces, hay que pensar que estimadamente al año, los niños tienen al año de vida entre 3 y 5 minutos de concentración, y cada vez que vamos aumentando un año de vida, más o menos se amplía en 5 minutos esa capacidad. Es decir, a los 2 años hasta 10 minutos, a los 3 años hasta 15 minutos. Un nene de 10 años, o niña de 10 años, tiene aproximadamente 50 minutos como máximo de atención sostenida y de concentración. Es decir, que si yo le pido, o sea, en realidad la tabla dice entre 20 y 50, o sea que puede que tenga 20, puede que tenga 25, eso también de qué va a estar dependiendo, va a estar dependiendo de dónde está puesto el deseo, porque uno se concentra mucho más, ¿sí? Dicen los autores, aprendizaje es sinónimo de deseo, entonces donde tiene puesto el deseo se queda y puede estar más tiempo, y donde no tiene puesto el deseo, bueno, cualquier persona, vos, yo, un niño, cualquier sujeto, por más que sepa que eso lo tiene que hacer y lo tiene que cumplir, pero sea una reunión de trabajo, sea algo importantísimo, si no está puesto el deseo, siempre va a ser más el esfuerzo cognitivo que tenemos que hacer para sobrellevarlo, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo en claro. Por eso las horas cátedra en una escuela generalmente están pensadas en 40 minutos, ¿sí? Está pensado en ese sentido, porque generalmente si estamos más tiempo de 40 minutos haciendo una actividad, bueno, probablemente 10, 15 habremos estado pensando en otra cosa, ¿sí? Y sobre todo niños más chicos. Yo estoy hablando que a los 10 años recién se llega a esa capacidad. ¿Qué pasa con el tema de tareas escolares? Bueno, en primer lugar, para lo que es formación a distancia y clases online, ahí me están preguntando cómo hago que mi niño de 4 años de aprender números y letras. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso, sobre eso. Ahora vamos a hablar un poco de cómo hago. A ver, desea aprender. Bueno, ahora vamos a hablar del deseo. Entonces, en la formación a distancia tenemos básicamente dos modelos, lo que es la formación sincrónica en vivo, que es como lo que estamos haciendo ahora. Muchos docentes dicen, bueno, nos comunicamos a las 10 de la mañana el martes, nos sentamos todos y abrimos, generalmente el dispositivo, el programa que se está usando ahora es Zoom, la plataforma virtual. Entonces nos aparecen todas las caritas de todos los alumnos, el docente habla, a veces hay intercambio, a veces no, y se hace la clase en vivo, que ese es el primer modelo. Y después está el modelo asincrónico o on demand, que se suele decir, que es como un Netflix educativo. ¿Por qué digo que es un Netflix? Porque como está Netflix, está todo el contenido dispuesto, ¿sí? Nosotros entramos en el momento que queremos, accedemos al contenido, podemos pausarlo, podemos dejarlo para después, podemos retomarlo. Así que bueno, en ese sentido es otra forma, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que según la edad y según el requerimiento, las formas posibles y lo que se pida para contestar no siempre va a ser lo mismo y no siempre vamos a tener las mismas formas de acceso. Esto es una cuestión que en realidad no compete tanto a los padres, sino más a las escuelas, pero lo que hay que decir, y esto, digamos, corresponde decirlo, es que no se puede homologar el aprendizaje digital al aprendizaje áulico, o la enseñanza digital a la enseñanza áulica. Bueno, el tema de enseñanza y aprendizaje, hago un paréntesis, es medio, digamos, para mí, no hay enseñanza si no hay aprendizaje. ¿Sí? Hay mucho escrito sobre esto. Si yo puedo enseñar algo cuando el otro no está aprendiendo, no sé si le estoy enseñando, le estoy hablando, estoy disertando. Ahora, yo enseño siempre y tanto en tanto el otro aprenda. O al revés, yo puedo no tener una intención de enseñar, puedo estar atornillando un tornillo, valga la redundancia, y mi hijo que está al lado está aprendiendo a atornillar, sin que yo tenga la intención de enseñar, y sin embargo estoy enseñando. Así que siempre pararse y hablar no significa lo mismo que enseñar. Así que bueno, retomando esto, no todo tipo de enseñanza, no todo tipo de formas de clases
son iguales, entonces el contenido no puede homologarse. No es lo mismo estar en un aula, no es lo mismo estar enfrente, no puedo homologar una clase que doy frente a frente, ¿sí? Ni en contenido ni en tiempo, a una clase que doy a manera digital o virtual. Ya hablé de la palabra virtual al principio y de lo que pienso de la virtualidad, ¿sí? Pero no es igual, ¿ok? No es igual virtual que presencial. Entonces, esto es, si alguien está escuchando, digamos, de lo que se dedican a la labor educativa y a la labor pedagógica, pensar qué tipo de contenido, qué tipo de consigna, qué les voy a pedir que hagan, porque no puede ser lo mismo, ¿sí? Y tengo que buscar material y tengo que buscar consignas que estén adaptadas a los recursos mejores, ¿sí? Las cosas positivas y las ventajas que nos da la computadora, la tablet y el celular, y las desventajas de no tener a la persona enfrente. Y en esto me quiero detener porque hay una cuestión acá, digamos, en la comunicación humana, el lenguaje, lo lingüístico, lo paralingüístico, los gestos, la gestualidad, la intencionalidad, muchas veces en lo digital y en lo virtual se ven truncados. No es lo mismo tener una persona enfrente, las expresiones, la forma de hablar, las pausas, lo que circula en un aula, que lo que circula en un contexto digital. Y la comunicación muchas veces se ve truncada, ¿sí? Se ve obstaculizada. Nosotros hacemos señas, que bueno, ahora ustedes me las están viendo, no siempre se ven. Hacemos lectura labial, nos damos vuelta un ratito para escribir, a lo mejor cuando estamos en el aula, o no sé, hacemos otro tipo de cosas, miro para otro lado, entro, salgo, me levanto, voy al baño, ¿sí? No es lo mismo, no se vivencia de la misma forma. Por eso tampoco es homologable un aula a un contexto digital. Tampoco es lo mismo recibir toda esta información en una oficina, en un salón, en una casa que a lo mejor funciona como una casa, digamos, del día a día cuando no hay pandemia, que uno entra, el otro sale, uno va, el otro viene, tiene que trabajar, dentro de un ratito se tiene que ir, que estar en una casa, una madre con sus hijos dando vueltas, un padre con sus hijos dando vueltas, un chico con toda su familia, ¿sí? Entonces ya ahí estamos, digamos, en otra situación. Y otra cosa que también hay que entender es que, bueno, hace poco estuvo circulando por el WhatsApp bastante, o por internet en general, los mails, un PDF que sacó la Sociedad Argentina de Pediatría, que a mí me pareció espectacular, espectacular, el que quiere después se lo pasa y me lo pide, que se llama Estado emocional de los niños adolescentes a más de un mes de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y lo que hicieron es teorizar un poco acerca de este aislamiento, que digo que, bueno, poco hay teorizado, porque mucho no pudimos haber escrito en este poco tiempo y muy poca gente lo vivió. Incluso el que ha vivido periodos de guerra o periodos de aislamiento en otro contexto no son comparables tampoco. Es la primera vez que nos sucede una cosa así. Pero dividen el aislamiento, este aislamiento social preventivo obligatorio en distintas etapas. Y tenemos que entender que emocionalmente un niño y un adolescente son diferentes, ¿ok? Y habla que en una primera etapa los niños estaban contentos porque estaban en su casa, están, ¿no es cierto?, contentos por poder estar con sus papás, un tiempo de juego más ilimitado, no apurado, que encima eso para el aprendizaje infantil, siempre lo digo, si alguno lee alguno de mis posteos en el Instagram de lo que es el juego en los chicos, es fundamental y es bárbaro. Así que ahí les digo, si sus hijos juegan acompañados, solos, con juegos de mesa, con muñecos o con lo que sea que hagan, jueguen como jueguen, eso es sinónimo de salud y es la base fundamental para próximos aprendizajes. Así que quédense tranquilos que si su hijo juega, su hijo está sentando bases cognitivas, emocionales, neuronales, de todo tipo, para un próximo aprendizaje, ¿ok? Así que en ese sentido real, simbólico, físico, lo está haciendo. Así que es muy importante que jueguen.
Y el adolescente al principio también estaba como más relajado, ¿sí? Un poquito más despojado de su tarea del día a día, del apuro, de la exigencia y demás. Pero después viene una segunda etapa, que es la que estamos viviendo ahora, donde los adultos intentamos reiniciar nuestras actividades de alguna manera, ¿sí? Tenemos que encerrarnos en distintos lugares, como yo estoy en este momento, para poder un poco trabajar. Y los chicos ya empiezan a tener más miedos, empiezan a tener incertidumbre, extrañan amigos, extrañan familiares y además empiezan un poco a pensar en, bueno, ¿qué pasa si nos llegamos a enfermar? Bueno, y todas estas angustias que tenemos todos. Y el adolescente, lamentablemente, o afortunadamente, no sabemos, digamos, es una característica del adolescente que a lo mejor los padres de hijos adolescentes y más padres, digamos, padres y madres de hijos adolescentes, son los que a lo mejor están un poquito más angustiados de no sé cómo hacer. Bueno, el adolescente por naturaleza y por suerte tiene que ser así, es decir, que si su hijo o hija lo hace, es un adolescente sano, tiene que oponerse. Los padres, la figura materna y paterna caen, ya no están, digamos, mi papá es el mejor, mi papá con una mano da vuelta el obelisco, como decía una propaganda, caen un poco la figura paterna y materna, tienen que oponerse y toma principal relevancia en el adolescente el grupo de padres. Si usted tiene un hijo que lo pelea y escucha más a sus amigos que a usted, déjeme decirle, quédese tranquilo que es un adolescente sano, ¿ok? Esto es así. Entonces estamos, no estoy diciendo nada que no sepan, pero estamos ya complicados con el tema de, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No es cierto? Bueno, a ver, en primer lugar, como yo ya escribí, lo escribí tanto por Facebook como por Instagram, el que quiere después lo puede leer. En primer lugar hay que poner en perspectiva, ¿sí? Tratar de bajar un poco la expectativa, tratar de empezar a relajar un poco. Estamos en un periodo distinto. La escuela es una parte de la vida, ¿sí? La escuela, y hay muchas más partes de la vida. El aprendizaje no debemos homologarlo solamente al aprendizaje escolar. Estamos aprendiendo un montón de cosas en este periodo de pandemia y como dije yo, además de lo filosófico y lo, digamos, ¿sí? De lo que es, de estos aprendizajes, ¿cómo puedo decir? Que nos está dejando a nivel afectivo afectivo y social esta pandemia, de poner en prioridad los afectos, de un montón de cosas más, de esos aprendizajes que nos va a dejar, también nos deja aprendizajes concretos en tanto contenido, porque yo veo un montón de gente que no para de hacer cursos, que no para de cocinar, que empieza a ordenar su casa de una forma distinta, que empieza a ser resiliente y dice, bueno, mi trabajo se ve parado en esta etapa, pero en la calle, pero voy a empezar un trabajo desde casa, hacer otra cosa, intentar hacer, ¿sí? Entonces, aprendemos un montón de cosas, ¿sí? Aprendemos, como dije antes, de virosis. Ahora yo pregunto a cualquier persona lo que es una virosis, me lo explica mucho mejor que hace un tiempo atrás, que se confundía virus con bacteria, ahora se entiende perfecto que no es lo mismo, se entiende cómo actúan los virus, estamos aprendiendo de estadística, de curvas, de aplanar la curva, del periodo de contagio, de qué sirve, de qué no sirve, leyendo, ¿sí? Eso es contenido concreto que también aprendemos. Y bueno, nos estamos nutriendo permanentemente, entonces no es para angustiarse, digamos, porque no hay, digamos, sentido en angustiarse por lo que es solamente el aprendizaje escolar. Yo sé que las exigencias están y sé que hay profesores que dicen, bueno, tienen determinada fecha para entregar. Bueno, yo en este sentido lo que digo es, pero también sé que hay padres que están un poco nerviosos por esto, ¿sí? Vamos a poner en perspectiva, vamos a tratar de hacer lo que podamos con el tema de escuela, ¿sí? El docente, si algún docente me está viendo, estaría bueno que también pueda contar un poco su experiencia. El docente, en este sentido,
es importantísimo que muestre que está con los chicos, que los extraña. No podemos compararnos a Europa en un montón de cuestiones, pero no podemos compararnos a Europa por una cuestión de estacional. A nosotros nos agarró la pandemia a 2 semanas de haber empezado las clases. Es decir, que la base social, la base pedagógica que, y el tiempo de compartir que tuvieron esos docentes con esos alumnos es muy escaso. Los chicos muchas veces no llegaron a conocer a los docentes y viceversa, la docente tampoco, los docentes llegaron a conocer del todo a los alumnos y a los niños, o también a los universitarios, ¿por qué no? Entonces no podemos tampoco, digamos, negar la realidad. Negar la realidad es lo que más angustia trae siempre. Un trabajo muy importante para hacer es el ejercicio metacognitivo. Yo siempre digo que la inteligencia en este momento, ¿cuál es? Es la inteligencia emocional. Poder distinguir nuestras emociones, que no es tarea fácil, parece fácil, pero no lo es para nada. Poder entender, bueno, ahora estoy enojado, bueno, ahora estoy mal, bueno, ahora estoy triste, ¿sí? Entonces, poder distinguir nuestras emociones, un niño, un adulto, además, es la inteligencia que más nos va a salvar en este momento. Hay que ser inteligente para saber también cómo sentarse, cuándo sentarse, si dejar pasar, ¿sí? Todo lo que es contenido propiamente dicho, en lengua, en matemática, en ciencias sociales, es lo único que realmente no se va a perder, porque va a seguir, porque el contenido va a seguir siempre a disposición del alumno, y más en una época como esta, en donde tocamos un botón y el contenido nos llueve. Entonces, ¿por qué estamos nerviosos? Porque no estudien 2 meses más de biología de lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis la podemos estudiar en el momento que queramos. Esto no se va a perder, es lo que menos se va a perder. El contenido va a seguir estando y lo vamos a poder seguir abarcando, ¿sí? Entonces, el padre, la madre, en este sentido, lo que tiene que hacer, así como muy bien Lara está diciendo acá, en gran parte la función del docente hoy es contener y acompañar. Exacto, contener y acompañar familias y contener y acompañar alumnos que conozco desde hace 2 semanas en muchísimos casos. En otros no, tal vez ya lo conocía de antes y eso corre con una ventaja. Pero muchos lo conocen hacía 2 semanas en el momento que se dejó de venir y tampoco sabíamos por cuánto tiempo era y tampoco sabemos por cuánto tiempo va a ser y hay mucha incertidumbre. Entonces, el contenido es realmente lo que más se puede recuperar, ¿sí? Así que bueno, no limitemos el aprendizaje solamente al aprendizaje escolar, ¿sí? El aprendizaje en este sentido es invaluable. Tratemos de prestar atención a otras cosas. Tratemos de crear huellas némicas. Las huellas némicas son las experiencias que nos van dejando en el cerebro, ¿sí? Las distintas vivencias que tenemos en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. ¿Sí? Nos van creando distintas huellas que después nos van a servir el día de mañana para cuando atravesemos por ciertas situaciones, actuar de cierta forma, de determinada manera. Y bueno, ¿sí? Lo importante es que dentro de 20, 30 años, cuando esto nosotros se los contemos a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, o a un niño de hoy se lo cuente a sus hijos o cualquier otra persona, le diga, bueno, me acuerdo de un momento que tuve que estar encerrado en casa y que jugué y que me divertí y que a veces estallaba porque estaba cansado y estaba llorando y eso también está bien, hay que habilitarlo. Y no me quería sentar y mi mamá me corría por toda la casa para que me sienta a hacer la tarea, ¿sí? Vamos a poner en perspectiva y nos vamos a dar cuenta que el día de mañana esto realmente va a ser una anécdota en nuestra vida, va a ser un recuerdo. Entonces, ¿qué clase de recuerdo queremos que nos quede de esta etapa? ¿Sí? También, bueno, muchos hablan, acá estoy viendo comentarios, de la heterogeneidad. No es lo mismo, por supuesto, sí es muy difícil en el aula adaptar, ¿sí? Porque la misión del docente es educar para todos los alumnos que tienen y todos los alumnos requieren lo mismo. El contenido, adaptar la forma
dentro del aula, cuando yo al alumno lo estoy viendo, cuando yo estoy escuchando, cuando yo estoy mirándole el trazo, cómo escribe, si escribe, si entiende, si hace cara de que no entiendo. Imagínense a modalidad virtual lo difícil que es llegar a todos y llegar a todos de la misma manera. Eso también es muy complejo y muy difícil. Entonces, yo creo que acá va a haber un periodo de tolerancia bastante grande, ¿sí? Es verdad que a veces hay fechas límites, es verdad que a veces la sobrecarga es mucha. No estoy diciendo en absoluto ni aconsejando que esto se desobedezca o se pase por alto, pero sí que se pongan en perspectiva. Si ayer teníamos que entregar una tarea de lengua que no se pudo ayer no fue el día, bueno, tranquilos, ¿sí? No angustiarse tanto sobre toda la angustia que ya hay. Se entregará en otro momento, de una forma más amena, se hará cuando se pueda, también cómo se pueda, ¿sí? Porque nosotros al tener a nuestro hijo al lado y sentarnos con nuestro hijo, en lugar muchas veces de posicionarnos como tutores, no somos docentes, somos padres, ¿no? Tal vez nos preocupamos demasiado por la calidad y el tipo de respuestas que se da. Entonces nosotros vemos que nuestro hijo está poniendo 2 más 2, 5 y se nos retuerce el estómago para tratar de corregirle, decir, no, estás poniendo 5, 2 más 2 es 4. Nosotros acá tenemos que bajar un poco esto, ¿sí? A lo mejor no hace falta todo el tiempo estar al lado corrigiendo. Podemos estar, digamos, sobrevolando el área, teniendo una atención flotante, si nos necesitan nos preguntan, darle lugar al error, no ponernos nerviosa porque se equivocan o porque van a entregar algo que no está del todo correcto, porque obviamente esa es la idea también. Y bueno, y ahora les dejo, no sé si tienen algo más para decir, un poco ustedes de espacio para preguntas, para comentarios. Acá me habían hecho un comentario recién, ¿cómo hago para que mi hijo desee aprender letras y números? Es muy difícil regular el deseo infantil y el deseo adulto, ¿sí? El deseo es inconsciente, no pasa por la conciencia, no pasa por la voluntad, ¿sí? Por eso muchas veces podemos estar poniendo mucha voluntad en memorizar algo, pero al momento que esto pase, nos vamos a olvidar. ¿No les ha pasado? Todos aquellos que hicieron una trayectoria escolar, una trayectoria académica en la universidad, ¿me van a decir que tienen en la cabeza todo aquello que han leído? Bueno, absolutamente no, ¿ok? Entonces, recuerdan y utilizan en la vida donde está puesto el deseo. Afortunadamente, el tema de letras y números, justamente, es un tema que yo me acuerdo en la universidad cuando nos hablaban de los distintos métodos de alfabetización, el alfabético, el silábico, si se hace letra por letra, sílaba por sílaba, y nos dijeron, miren, ¿saben cuál es la realidad? Que al final, se usa el método que se use, todos se terminan alfabetizando. Porque el deseo va a estar puesto en algún momento. Acá me dice Lara que tal vez, a veces también es una cuestión evolutiva, ¿sí? Tal cual, tal cual. No todos los chicos, no todos estamos interesados en lo mismo a las distintas edades, ¿sí? Y solo se les despierta el interés. Llega un momento en donde van a ver, ¿sí? Que las letras y los números son parte de la vida adulta, parte del acceso, ¿sí? A un montón de cosas, a un mundo nuevo. Cuando se nos abre el mundo escrito, se nos abre todo un mundo nuevo de, de carteles, de propagandas, de un montón de chats, de ahora que hay un montón de cosas en la compu también por escrito. Entonces, gracias a Dios, si es letras y números, quédate tranquila que eso en algún momento va a llegar. No hay ninguna persona que llegue a los 20 años y haya dicho, nunca me interesó alfabetizarme. En algún momento lo va a tener el interés, ¿sí? El interés no se puede generar. Entonces, y en todo caso, lo que sí se puede hacer es ir leyéndole cuentos, ir dibujando, ir escribiendo, ¿sí? Mostrando, cuando el niño vea que uno obtiene cierto placer en las actividades que incluyen la lectoescritura, a lo mejor solo comienza a preguntar, comienza a interesarse, les interesa saber,
obviamente primero lo que está relacionado con su propio mundo, primero su letra inicial, la inicial de su nombre, de su apellido, encontrar la inicial en algunos otros textos, y a lo mejor va viniendo solo, ¿ok? No es una cuestión, digamos, no es una cuestión que uno pueda manejar demasiado, lamentablemente, afortunadamente o como sea, ¿ok? Hay que dejarle lugar al deseo, no hay que desesperarse, y menos ahora. Ahora se va a hacer lo que se pueda. Acá dice, mi nena se desconcentra muchísimo y avanzamos poco con las tareas. Ahora tenemos varias pendientes. No sé si poner consecuencias por no hacer la tarea o no. Bueno, cada padre, eso es una cuestión familiar, cada padre y cada madre tendrá sus estrategias. Yo no soy una gran fanática ni partidaria del tema premio-castigo. Es verdad que a veces termino cayendo también como mamá en ese tipo de cosas, pero hay veces que, como digo, eh, es mejor que el niño entienda, ahora no, lo dejamos para más adelante y que haya un momento de, bueno, ahora sí, por favor, ¿sí? Eh, que esto de premio castigo y la obligación y que esto que se genere, que el papá gritando, que el niño llorando, debemos varias tareas y bueno, de a poco las van a ir entregando, de a poco se va a ir cumplimentando, ¿sí? Yo prefiero que la negociación sea por el lado de la cantidad de tiempo, en tanto calidad, de cuánto tiempo voy a estar concentrado, de obligarlo a sentarse una hora sabiendo que una hora no va a funcionar y no se va a poder, ¿sí? Los objetivos sean cortos, sean chicos, que se entienda esto de ahora no, entonces, bueno, entiendo que ahora no podés, ¿ahora querés ir a hacer otra cosa? Bueno, anda a jugar un rato, anda a dibujar un rato, anda un rato a la compu, en 5 minutos volvemos a intentar. Entonces el niño tal vez con la anticipación, que las medidas anticipatorias son fundamentales, mientras más chicos en edad sean los sujetos, mejor no van a funcionar estas medidas anticipatorias. En 5 o 10 minutos te vengo a buscar de nuevo, por lo menos para que hagamos las primeras dos. Entonces yo ya le voy anunciando cuándo voy a venir, que yo le estoy anunciando qué es lo que más o menos voy a intentar hacer. Tal vez cuando yo veo 10 preguntas, digo, oh, tengo 10 preguntas para responder, es un montón, y ya estoy muy abrumada por la cantidad de cosas. Estoy haciendo la 1 y ya estoy abrumada. En cambio, si esa consigna se divide en partes pequeñas, tal vez va a ser más fácil. Hacé la 1 y la 2 y anda a jugar. En media hora seguimos. O a la noche seguimos. Sí, es mucho esfuerzo, es trabajo para todos, pero a lo mejor la calidad y la forma y los recuerdos que se generan en ese momento es mucho mejor, ¿sí? Ir haciéndolo de a poco, tranquilos, y con medidas anticipatorias que obligarnos a sentarnos a hacer algo que se complica, ¿sí? Y sobre todo que el vínculo materno-infantil, paterno-infantil, se va a ver mejorado y no se va a ver perjudicado, ¿sí? Porque yo después tengo que seguir en mi casa con esa persona, con ese niño, esa niña. Entonces está bueno hacer este tipo de negociaciones y enseñarle al niño, que el niño vaya entendiendo que también todos nosotros, incluso él o ella, tenemos nuestros momentos. Hay momentos en los que vamos a poder concentrarnos, sentarnos, hay momentos que no, y eso está bien también, ¿ok? Sobre todo ahora, en donde el tiempo se puede, por suerte, manejar. No pasa así cuando el aula, yo tengo que ir a las 7:30 de la mañana y tengo que ir. Pero ahora, por suerte, sí. Acá dice, está bien que insista, que meta números y letras en cada juego o lo dejo que fluya. Y en tanto vaya mostrando interés, uno puede ir incorporando, ¿sí? Vygotsky dice que hay una zona de desarrollo próximo, es decir, hay algo que el niño puede adquirir solo, hay algo que el niño todavía no puede adquirir y hay una zona en el medio que va a ser lo que pueda empezar a adquirir y a incorporar con la ayuda del adulto. Se llama zona de desarrollo próximo. Entonces, a lo mejor un poquito nosotros le vamos presentando, así como un niño, nosotros le hablamos, no sé, a un bebé de 2 meses, le hablamos, hola, ¿cómo te va? ¿Te sentís bien? ¿Te duele la panza? Obviamente que no nos va a entender, le hablamos con un lenguaje mucho más elevado de lo que él
nos va a poder responder y así lo vamos ingresando en la cultura, en el lenguaje y demás. Lo mismo podemos hacer con contenidos académicos. Un poquito tal vez voy introduciendo o le voy diciendo, o como quien no quiere la cosa, aparece un número, una letra y vemos cómo reacciona el niño o la niña ante esa presentación del contenido. Pero no creo que sea, digamos, no creo que sea muy productivo meter números y letras por doquier y a obligar y dale, no estás prestando atención y dale esa letra, ¿por qué no ves la letra? Yo creo que ahí me parece que hay que dejar, sobre todo, insisto, cuando estamos hablando de números y letras, porque tarde o temprano va a tener el interés, se va a alfabetizar. Como decía Lara recién, también hay una cuestión evolutiva en ese sentido. Hay niños en lo que todavía no van a poder, digamos, no van a querer, no les va a interesar, y un día se van a despertar como nos pasó a todos. ¿Quiénes de sus compañeros de la primaria, ustedes se acuerdan seguro, de la primaria que había 2 o 3 en la clase que aprendieron a leer rapidísimo? De hecho, en ese momento se intentaba adelantarlos de grado y demás, y los demás no. ¿Y qué pasó ahora? Todos leemos por igual, porque el deseo por la alfabetización generalmente se nos va a despertar. No es un tema que justamente ese, no es un tema que nos tenga que preocupar demasiado, ¿sí? Chicos con discapacidad, sin discapacidad, ¿sí? Intentan alfabetizarse, lo logran. Así que bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Nos vamos cerrando. Así que bueno, para cerrar un poco, resumimos en tiempo nuevo de pandemia, no comparable con aprendizaje a distancia en otro contexto en los que sí salimos, sí hacemos otras cosas. Así que no es aprendizaje a distancia, es aprendizaje en tiempo de pandemia. Eh, Tratar de reconocer nuestros sentimientos, tratar de reconocer, hacer la actividad de esta metacognitiva, ahora estoy cansada, ahora estoy bien, ahora tengo predisposición, ahora no, tanto yo como padre, madre, como el niño mismo también, ¿sí? Darnos cuenta de esto. Dividir actividades y consignas. A los adolescentes también le va a servir mucho esto, ¿sí? Si nos mandan un cuestionario de 10 preguntas, bueno, hacemos la 1 y la 2 y nos vamos. El objetivo ahora era la 1 y la 2. Me voy, hago otra cosa y siento que cumplimenté con el objetivo. Después vuelvo, hago la 3 y la 4, ¿sí? Y también proponérselo más que nada a los chicos más chicos, que son también los que tienen menos tiempo de atención sostenida. Entonces, dividir la consigna sirve siempre. Por más que nos lleve el doble de tiempo real, porque a lo mejor vamos a estar todo el día, no importa todo el día, pero en momentos divididos, ¿ok? Entonces ahí nos vamos a sentir más contentos como padres y los chicos se van a sentir también más contentos de que no están fallando todo el tiempo a estos padres. ¿Qué más podemos decir? Bueno, más perder un poco el tema de los tiempos ahora no están igual, por ahí nos despertamos más tarde, más temprano, comemos más tarde, más temprano, bueno, también entregamos las tareas de la escuela más tarde o más temprano. Cuando se vuelva al aula, esto se verá cómo se retoma y les puedo asegurar que se va a poder retomar y que no va a haber un vacío de contenidos por 2 o 3 meses de pandemia, ¿sí? Así que bueno, a mí me dicen afirmar en este momento, pero algunas veces me cuestiono por lo que del jardín envían. Bueno, del jardín muchas veces también envían porque están, digamos, hay también hay obligaciones, hay pedidos de los directivos, de las instituciones de enviar. Lo que hacen del otro lado no lo podemos manejar, como dije antes. Sí podemos manejar lo que vamos a hacer nosotros y cómo lo vamos a tomar, ¿ok? No nos alteremos, porque si no se desacomoda todo el ritmo del hogar y es peor. Tranquilos, a manejar la angustia, a reconocer cuándo se puede y cuándo no, y cuánto se puede y cuánto no. De vuelta, que la consigna tenga 10 preguntas no significa que tenemos que responder a las 10 ahora. Y bueno, me alegro, gracias a todos. ¿Alguien más con alguna duda, pregunta, comentario, experiencia? Lo mismo los universitarios. Eh, los adolescentes, los niños, todos, ¿ok? A relajar un poco,
a dividir consignas, a dividir tiempo, a registrar emociones. Y bueno, esos son ahora digamos, lo que puedo decir yo como psicopedagoga en este momento. Y los padres a colocarse como tutores, ¿sí? Que acompañan, que sobrevuelan, que tienen una atención flotante sobre el niño, y no como docente, porque no lo somos. Nosotros no tenemos que encargarnos de corregir ni de afirmar que ese contenido esté bien, simplemente que se realice lo mejor que se pueda, ¿sí? Entonces, si están poniendo algo que sabemos que no está bien, bueno, lo va a corregir el docente y ya se va a, ¿sí? O si nos pregunta, por supuesto sí, pero, ¿sí? Ir un poco más tranquilo con todo este tema. Así que bueno, me despido, muchas gracias por todo su comentario, por todos sus, sus consejos, sus intervenciones. Y bueno, me alegro que les haya gustado. El vivo va a quedar grabado en el Instagram, va a quedar grabado en el Facebook para los que lo quieran ver, y cualquier cosa me escriben al privado y seguimos charlando si hay casos particulares. Les mando un beso gigante y que sigamos todos bien, que venimos haciendo las cosas bien, parece, con el tema pandemia. Un beso. Adiós, adiós.